Este es el día 291 de la Biblia en un año. El día de hoy vamos a terminar nuestra lectura del libro de Hechos. Estamos leyendo los últimos dos capítulos, el 27 y 28, y el Salmo 130. Hechos 27. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Embarcándonos en una nave adramitena que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató con benevolencia a Pablo, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De allí partimos y navegamos al amparo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Nido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al amparo de la isla de Creta, frente a Salmón. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles: «Amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas». Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, para ver si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y el sudeste, y pasar el invierno allí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra, comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón, y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Navegando al amparo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el bote salvavidas. Después que lo alzaron, usaron amarras para sujetar la nave. Temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: «Amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: «No temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en alguna isla». Llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas,
36 metros de profundidad. Pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, 27 metros. Temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote salvavidas al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: «Si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse». Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdiera. Cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran aliento, diciendo: «Hace ya 14 días que, velando continuamente, están en ayunas, sin tomar ningún alimento. Por eso, les aconsejo que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir. Porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá». Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces, todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella si les era posible. Cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones. Izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa. Pero chocando contra un escollo, donde se encuentran 2 corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. El plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí: «Sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa Justicia no le ha concedido vivir». Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo, y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para salir, nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de allí, seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur
y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días, y así llegamos a Roma. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, y cuando se reunieron, les dijo: «Hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena». Y ellos le dijeron: «Nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella». Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: «Ve a este pueblo y di: al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría». Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Salmo 130. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Amén. Bien, con estos últimos 2 capítulos terminamos el libro de los Hechos y estamos viendo que hace un tiempo ya Pablo ha estado como prisionero, él ha apelado para ir a ver a César, entonces él debe irse acercando a Roma para poder tener esta audiencia con el emperador. Mira lo interesante que es que Hechos de los Apóstoles comenzó en la capital de los judíos, es decir,
en Jerusalén durante el Pentecostés. Y ahora Hechos de los Apóstoles está terminando en la capital de la vida gentil, que es Roma. Esto nos muestra entonces que las palabras de Jesús se cumplieron completamente. El Evangelio fue predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y aquí lo vemos llegando hasta lo último de la tierra. Y a medida de que vemos al Evangelio extenderse entre los gentiles, más y más nosotros podemos ver con claridad el fuerte deseo por parte de Dios de salvar a todas las naciones. Mira cómo en el caso de Pablo podemos ver tanta providencia, es decir, su mano invisible orquestando todas las cosas, acomodando cada uno de los detalles para que el mensaje se pueda extender aún hasta la capital de la tierra de los gentiles. Entonces vimos en el capítulo 27 que mientras él sigue bajo custodia romana, él zarpa en barco para enfrentar su juicio ante César. Y este viaje que tienen es un viaje difícil, es un viaje problemático, pero también un viaje lleno de la mano de Dios. Vimos que esta tormenta, Euroclidón, imagínate, hasta nombre tenía la tormenta, como el día de hoy nosotros nombramos a los huracanes. Y esta tormenta pone en peligro a los 276 pasajeros. Y vemos en este drama que se desarrolla, los marineros no están escuchando a Pablo, a pesar de que Pablo tenía tanta experiencia navegando. Ellos estaban confiando en su propia experiencia, pero tenemos que recordar que ya Pablo había enfrentado varios naufragios y Dios aquí también está hablando a Pablo acerca de lo que Dios va a hacer y lo que ellos deben hacer. Entonces, en este pasaje vemos esta como interacción entre la providencia de Dios, pero también la responsabilidad humana. Dios ha dicho que va a hacer algo y también ha pedido a los hombres que reaccionen de cierta manera. Es por eso que cuando Pablo escucha de parte de Dios que ninguno de ellos perecerá, llegan incluso al punto de cortar los botes salvavidas porque Dios les había dicho que para sobrevivir ellos debían estar en el barco. Todos los que estuvieran en la embarcación, su vida sería guardada. Entonces vemos que la lección más importante en todo este pasaje es que Dios cumple su palabra. No solamente cumplió su palabra al llevar a Pablo delante de reyes y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, pero también cumple su palabra cuando él dice que los va a preservar. Pablo había recibido este mensaje de parte de Dios y la tripulación necesita confiar en estas palabras que Dios ha dado a Pablo para poder ser salvados. Y es allí cuando ellos terminan encallando o varados en la isla de Malta. Entonces mira que así como los gentiles a bordo del barco con Pablo simplemente confiaron en la palabra de Dios y buscaron refugio allí en el barco contra toda probabilidad de supervivencia, pero como Dios lo había dicho, ellos fueron salvados. Y de la misma manera, todos aquellos que pongamos nuestra confianza en Jesús, todos los que nos refugiemos en Él, vamos a ser salvados. Tú y yo nos refugiamos en Cristo, así como Noé se refugió en el arca y así como Pablo y sus compañeros se refugiaron en su barco. Y la condición de la humanidad es tan miserable como las esperanzas que tenía Pablo de sobrevivir a esa tormenta. Sin embargo, Cristo Jesús, Él es nuestro lugar seguro. Su palabra es absolutamente confiable y tú y yo podemos estar convencidos de que si hemos puesto nuestra confianza en Jesús, su sacrificio hace posible que sea nuestra su victoria. Luego Pablo, cuando están ahí en la isla, están calentándose, haciendo una fogata y Pablo es atacado por esta serpiente venenosa. Pero cuando es mordido, Pablo no muere y la gente empieza a considerarlo como un dios y lo empiezan a tratar a él y a sus compañeros con amabilidad, incluso al punto de terminar proporcionándoles un barco que finalmente los llevaría a Roma. Y esta sobrevivencia milagrosa de Pablo nos muestra también el cuidado de Dios sobre su vida.
y abre también una oportunidad para que el evangelio se comparta con estas personas de Malta. Al momento de que él es mordido, las personas empiezan literalmente a esperar su muerte. Estaban observándolo para ver que se hinchara esa parte del cuerpo y luego Pablo cayera muerto, pero no sucede así. Entonces, este evento desafortunado, algo que cualquiera de nosotros quisiera evitar, ¿verdad? La picadura de una serpiente, algo doloroso, difícil, peligroso, termina convirtiéndose en una puerta para que el evangelio sea compartido. Y Dios termina demostrando su autoridad sobre cualquier otra deidad. Mira que ahí los isleños empezaban a especular que Pablo iba a morir porque cierta diosa estaba administrando su justicia sobre él. Pero aquí Dios demuestra que él está por encima de cualquier especulación y cualquier otra deidad. Ahora, este evento nos recuerda a algo, y es que, al igual que Pablo, Jesús fue herido por la serpiente más venenosa. La boca de la tumba fue abierta y Cristo fue llenado con ese veneno de la muerte y el pecado. Y así como los habitantes de esta isla estaban pensando que eso significaba que estaba desacreditado lo que Pablo estaba hablando y que eso desacreditaba el Dios que supuestamente Pablo tenía, de la misma manera pensaron los romanos cuando crucificaron a Jesús que su ministerio y sus palabras habían sido desacreditadas. Pero así como se nos fue prometido en Génesis capítulo 3 versículo 15 que la serpiente heriría el talón, sin embargo él aplastaría la cabeza de la serpiente. Esto es exactamente lo que pasó con Jesús. Y al igual que Pablo, Jesús sale ileso de la tumba. Y los habitantes de Malta pensaron que Pablo era un dios por engañar a la muerte, pero tú y yo sabemos que no se trata de que Pablo fuera un dios o tuviera poderes sobrenaturales, sino que el Dios que verdaderamente venció a la muerte habita dentro de él. Jesús se demostró a sí mismo como Dios, por encima de todos los dioses, por encima del peor enemigo que teníamos, la muerte y el pecado, y él los venció permanentemente en su resurrección. Finalmente, Pablo llega a Roma y allí él predica a un gran número de romanos judíos cómo Jesús es el cumplimiento al Antiguo Testamento a través de su muerte y su resurrección. Sin embargo, muchos de ellos no le creen. Entonces termina el libro de Hechos con Pablo citando el profeta Isaías y él diciendo que oirían pero no comprenderían. Y allí Pablo reafirma ese llamado que él ya se había dedicado a cumplir, y era seguir predicando el evangelio entre los gentiles. Y así se cierra el libro, se cierra dejándonos en una especie de suspenso. No se nos narra qué sucede con Pablo, cómo fue el apelar a César, cómo fue su muerte. Lo que sí sabemos es que en estos 2 años que ahora él pasa allí en Roma, él sigue predicando con valentía y sin obstáculos a los gentiles. Esto quiere decir que en esos 2 años muchísimas personas conocieron a Jesús. Y esta es la buena noticia del libro de los Hechos, que a pesar de toda persecución, a pesar de problemas, de amenazas, Dios está llevando a cabo su misión, está dando a conocer su nombre entre los pueblos y entre todas las naciones. Ahora, el libro de los Hechos se termina así, pero la misión de Jesús apenas está comenzando. Y este mismo trabajo de predicar el evangelio, de extender su gloria por todas las naciones, continúa el día de hoy, y tú y yo podemos ser incluidos en el reino de Dios sin importar dónde estemos, porque Jesús está enviando su buena noticia a todas las naciones. Y de la misma manera, tú y yo podemos continuar con esta buena obra, llevando el mensaje de Jesús por toda la tierra. Señor, hoy te damos gracias por tu misión, por esa misión que has extendido, Señor, desde los días de Hechos de los Apóstoles y continúa alcanzando a personas hasta el día de hoy. Hoy te pedimos, Señor, que nos recuerdes que eres un Dios que cumples
tu palabra y tus promesas, Señor, y que eso sea el motor y el combustible que nos lleve a seguir siendo obedientes a tu misión. Hoy te pido que toda dificultad, todo obstáculo y todo problema sea simplemente una ventana de oportunidad para que más personas te conozcan a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.